El trato ideal, parte 3. Al poco tiempo llegaron a un lugar para comer, pero al subirse al ascensor, Jung-won la protegió porque mucha gente empezó a ingresar al ascensor. Estaban tan cerca y Yui pues no es de piedra, y ante esto se emocionaba. Al llegar a la mesa, Yui se sentía muy nerviosa por lo que había sentido en ese momento, pero como sabía que tanto para él como para ella no significa nada más, decidió pasarlo por alto. Jung-won, sin embargo, quería hacerle una pregunta sobre lo que le había dicho, que en el caso de que él se enamorara de otra mujer no lo obligará a cumplir con su contrato. Pues de ser así, ¿qué pasaría con ella si se enamora? ¿También incumplirá el contrato? Minutos después, mientras iban de regreso a casa, Yui le dijo que en el caso de que ella encuentre el amor de su vida, lo correcto sería aprovechar esa oportunidad porque para ella sería como su alma gemela. Jung-won al escuchar esto sonreía. ¿Acaso ella no ha tenido pareja antes? Yui intentó decir que sí lo ha tenido, pero para que ya no hayan más discusiones, estableció un lapso de tiempo mínimo, un mes. En ese mes conocerá a su madre, ella la adorará y luego la odiará. Pero para Jung-won era poco tiempo, así que le pedía que sean 2 meses. A Yui esto no le agradó porque si se enamora de verdad tenía que aprovecharlo. Le dijo que esto es como si le dijera a Blancanieves que no despierte aún cuando su príncipe llegó y la besó. O como si la sirenita permitiera que la bruja malvada se case con el príncipe y ella se convierta en espuma de mar. Jung-won ya se iba a reír, pero prefirió mencionar que él tampoco se va a enamorar. Así el destino llame a su puerta. Solo deben esperar 2 meses y todo esto terminará. Al llegar a la casa de Yui, Jung-won mencionó que todo estaba demasiado oscuro. Pensaba acompañarla hasta la puerta de su casa, pero ella le dijo que por hoy no. Minutos después, Jung-won sabía que estaba siendo egoísta con Yui, pero por alguna razón, al imaginarla con otros hombres, pues no le agradaba. De pronto, recibía una llamada de Yui. Se asustó pensando que algo malo había pasado, pero Yui lo único que quería era disculparse, pues se había dado cuenta que le había estado enviando mensajes a las 3 de la mañana y no entendía cómo es que él no se lo dijo. Jung-won sonreía porque Yui es tan despistada que recién se ha dado cuenta. Yui estaba muy preocupada porque de seguro por sus mensajes él no pudo dormir bien, pero se asombraba al ver que él ni siquiera se lo dijo la primera vez que le envió los mensajes. Y en realidad a Jung-won estos mensajes empezaron a ser algo bonito. Se acostumbró a esos mensajes mañaneros de la hadita de las 3. A la mañana siguiente, Jung-won ya estaba en casa de Yui para llevarla al trabajo. Al verla, le expresaba lo hermosa que está, y de la nada, la besaba. Así empezó a sonar en su mente: ¿quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Y esa canción era su tono de llamada. Así despertaba de ese loco sueño. Jung-won la había llamado porque ya es tarde y ante esto Yui se alocó. Se bañó, se puso la ropa que ya había elegido la noche anterior y sin tiempo para secarse el cabello salió de casa rumbo al auto de Jung-won. Pero en su camino se encontraba con su vecina, a quien le mencionaba que había escuchado que el hombre de la 301 le había gritado la otra noche y se disculpaba por no haberla ayudado. Yui, como iba apresurada, le dijo que no se preocupe, que en otro momento hablarán. Jung-won ya la estaba esperando y cuando estuvo en el coche se sentía muy nerviosa, más porque sentía que Jung-won estaba enojado. Pero en realidad él estaba avergonzándose porque Yui estaba mojando su ropa y se estaba transparentando. Pero Yui estaba feliz, se sentía fresca y con libertad, y sí que tenía libertad, pues por el apuro no se dio cuenta que se había olvidado de ponerse su brasier. Por lo tanto, si la blusa se le moja, se le vería todo. La pobre Yui estaba muy nerviosa y más cuando recibía una llamada de un tal mi amor, que en realidad era su madre. Yui no quería responder por temor a que se note su personalidad, pero Jung-won se puso molesto o celoso porque vio el nombre del contacto y pensó que era un hombre. Pero en eso, justo cuando Yui iba a responder, el celular se le resbala, se agacha a recogerlo y en eso Jung-won tuvo que frenar en seco y por protegerla, estiró su brazo para ayudarla. Solo que su brazo terminó sobre la personalidad de Yui y obviamente sintió todo, y así ambos se avergonzaron. Estaban tan incómodos,
pero Yui se sentía culpable, porque Jungwon solo había sido amable con ella y trató de evitar que se lastime, pero terminó tocando sus boobies. Jungwon, al verla tan incómoda, le ofrecía su chaqueta y ella estaba muy agradecida, pero le pedía que la deje en Luxville. Jungwon esta vez decidió acompañarla, porque si se choca con alguien, eso sería terrible. Y obviamente los celos hablan por él. Minutos después, en la tienda de lencería, Jungwon se notaba muy nervioso, algo que a Yui le encantó. En eso, una de las vendedoras se acercó a Yui, y así se fueron a elegir algunos diseños. Y mientras elegían el diseño, la vendedora mencionó que su novio debe estar desesperado. Yui, al escuchar esto, quiso hacerle una pequeña jugada a Jungwon, ya que él había tocado sus atributos, pues era algo bueno que tenga un recuerdo de ella. Así que le pidió a la vendedora que le haga un inmenso favor, pues su novio la está esperando afuera. A los pocos minutos, la vendedora aparecía con una enorme sonrisa. Le decía que su novia había mencionado que él es muy guapo y que está muy orgullosa de él. Lo presumía. Jungwon dudaba que Yui haya dicho eso, aunque la idea de que ella lo haya llamado novio le encantó. La vendedora continuaba elogiándolo y esta vez le mencionaba lo hermosa que es su novia Yui y el cuerpo de modelo que tiene. Tanta fue la descripción de Yui que pusieron a Jungwon muy nervioso, tanto que se le olvidó de sus halagos y recordaba solo lo que habló de Yui. A los pocos minutos, Yui aparecía disculpándose por la tardanza. Le decía que lo que había pasado en la mañana debe quedar olvidado. Yui, antes de marcharse, fue al tocador de mujeres y estaba feliz porque la vendedora había hecho muy bien su trabajo y puso a Jungwon realmente nervioso. Al salir Yui en el pasillo, se dio cuenta que un hombre misterioso estaba tras ella. Al pasar por su lado, la empujó, dejando caer un sobre con un sostén. Y era el mismo sostén que el acosador había robado de un paquete hace algunas noches. Esto la puso muy nerviosa y con miedo, pero a su vez trataba de calmarse pensando en que esto es solo una coincidencia. Pero el ambiente en sí era extraño con ese hombre. Pero Yui volvió con Jungwon para por fin marcharse. Un poco más tarde, Jungwon estaba en una reunión, pero por tener la mente en las nubes ni cuenta se dio que ya la junta terminó. Se sentía frustrado por no poder concentrarse, y es culpa de Yui, hasta que recibió un mensaje de Mijae, quien había averiguado quién le envió las flores rojas a Yui, y se trata de un contador, al cual Yui ya había rechazado. A los pocos segundos aparecía Uijo preguntándole a Jungwon si es cierto que ellos dos están saliendo y que por qué tenía que ser Yui. Jungwon obviamente no le iba a dar explicaciones y Uijo se sentía frustrado porque todas las chicas lindas persiguen a Jungwon y quería evitar que Jungwon se acerque a Yui, pero fracasó. Así se alejó y mientras hablaba en voz alta de Jungwon, este se acercó a Uijo dejando al pobre muchacho helado. Y antes de que su jefe lo regañe, pues salió corriendo. Jungwon se sentía tranquilo porque sabía que ahora que Uijo sabe lo de su noviazgo, su madre se va a enterar. Pero de pronto de la nada pensó en Yui y de lo que ocurrió en la mañana. Pensaba que la vendedora le había lavado el cerebro, pero reconocía que Yui en realidad es muy linda. Un poco más noche, Jungwon nuevamente había invitado a Yui. Ella, según el acuerdo, solo debían tener 3 citas, pero él había estado invitándola a cenar todos los días. Pero Jungwon en realidad hace unos días había ido a buscarla en la farmacia y se encontró con su amiga Bora, quien le dijo que Yui siempre suele cenar sola y que esperaba que ahora que él es su novio, la lleve a cenar todas las noches para que no cene sola. Y Jungwon, aunque sabía que estaba involucrándose más de lo que debía, pensaba que no había nada de malo en cenar juntos y le dijo a Yui que lo tome como parte de su trabajo. Él sabía que al igual que llevarla a casa e irla a recoger era parte del rol como protector. Yui apenas probaba bocado y le comentaba que hace unos días había sucedido un incidente grave. El pobre hombre pensó que se refería a lo de la tienda de lencería y Yui al ver esta reacción se sintió feliz porque ahora sabe que no podrá olvidarla. Yui sonreía distraídamente y Jungwon, al darse cuenta de lo que ella estaba haciendo, es decir, que lo estaba provocando, pues le comentó que le gustaría que lo llame de otra manera. Ella mencionó como opa, que es un término utilizado para referirse a los hombres mayores. Jungwon le pedía que le repita como le había dicho, hasta que de pronto aparecía una mujer diciéndole Jungwon opa. Esta mujer, ignorando a Yui, fijó su atención completamente en Jungwon, pero él fue indiferente con esta metiche. Yui, mientras tanto, pensaba en quién es esa mujer. ¿Acaso son cercanos? ¿O son parte del mismo círculo social? Esta mujer seguía hablando como una lora,
ella, hasta que Jungwon le puso un alto, diciéndole que estaba interrumpiendo su cena. Esta mujer regresó a ver a Yui y la saludó, pero quería saber quién es ella. Yui le iba a decir su nombre, pero Jungwon, esta vez muy frío, le dijo a la metiche que se vaya. Esta mujer, muy molesta, se retiró y Yui se quedó pensando en lo que había ocurrido. También sabía que ellos habían acordado no decirle su nombre a las personas que no conozcan, por lo que solo estaba cumpliendo con su parte del trato. Jungwon se dio cuenta de lo extraña que estaba Yui, pero sabía perfectamente que no podía contarle que esa mujer es una compañera de su universidad y que siempre fue conocida por ser una chismosienta. Y que como es muy habladora, no quiere que Yui esté en su boca. En eso Jungwon quiso continuar con la conversación que habían dejado pendiente, pero Yui le dijo que debía llamarlo por su nombre, Jungwon, pero él quería que lo llame Oppa. Yui antes le gustaba ese nombre, pero ahora por esa mujer que apareció, pues ya no quería llamarlo así. Así que decidió que de ahora en adelante lo llamara Jungwon. Caso cerrado. Ya luego de la cena caminaban por un pequeño parque. Él extendió su mano y ella no quería aceptarla, pero claro, tenían que aparentar delante de la gente que son pareja. Ella aún se sentía incómoda y Jungwon esta vez fue quien tomó la iniciativa. Aparte le ofreció su chaqueta para que se cubriera del frío. Pero obviamente como él es mucho más alto que ella, la chaqueta le quedaba como si fuera un costal. Así mientras ambos caminaban tomados de la mano, él le preguntaba que cuándo pensaba mudarse, y mientras ellos platicaban de esto no se dieron cuenta que alguien venía corriendo a sus espaldas. Yui intuitivamente se encogió para protegerse, estaba aterrada. Jungwon al verla así se dio cuenta del miedo que tenía. Esta vez la veía vulnerable, algo que nunca había visto en ella, pues la primera vez que la vio, en sus ojos vio fortaleza, era una mujer muy valiente. Pero ahora, con tan solo escuchar los pasos de ese hombre, su faceta de mujer valiente se había ido al piso, mostrando una faceta que él nunca antes vio. Jungwon se acercó a ella para darle seguridad, y ella temblando de miedo le expresaba que sabía que las intenciones de él son buenas, pero que no podía evitar sentir miedo, y le pedía volver a casa. A la mañana siguiente, Jungwon de la preocupación apenas había podido dormir, recordando cómo Yui entró en pánico. Esto lo tuvo preocupado, y de pronto en su oficina llegaba Seung-won-do, hermano mayor de Jungwon. Él estaba ahí para comentarle que el día de mañana él viajará a Baku, porque tenía una reunión con una corporación llamada Mer. Esta era una empresa muy importante para la construcción, y siempre mantenía contactos con la empresa de Jungwon, porque le había ayudado a realizar varios proyectos. Su hermano le comentaba que el próximo año se va a inaugurar el vecindario que Jungwon había diseñado para Baku, y que por eso le había parecido buena idea que él vaya a hablar con ellos, ya que los conoce más. Pero Jungwon se negaba a hacer su trabajo, más bien motivó a su hermano para que él mismo asista, y de todo de sí para que todo salga de la mejor manera. Esto lo hacía porque Jungwon sabía perfectamente que su hermano mayor es un ejecutivo de una empresa más pequeña que la de él, una empresa que era propiedad de su abuelo llamada P, además de que su ascenso en el mundo corporativo fue gracias a que Jungwon lo ayudó. En eso Seung-won lucía decepcionado, pero aceptaba lo que su hermano le dijo y se despedía. Jungwon, que lo conoce perfectamente, sabía que siempre dice lo mismo. Cuando él pone límites, se disculpa de inmediato. De pronto su hermano le dijo que debe contestar las llamadas de su madre, pero Jungwon le expresó que no tiene nada de qué hablar con ella, aunque a su hermano esto no le pareció lo correcto, porque a pesar de todo son familia y tiene que ser comprensivo con su madre. Sin embargo, Jungwon ante esto recordó una trágica escena en su adolescencia: ver a alguien colgado, y sin decirle nada más a su hermano le pidió que se marche. Tras quedarse solo, Jungwon solo podía pensar y preguntarse qué es realmente una familia. De pronto recibió un mensaje de Yui, quien acababa de despertar, pues hoy es su día libre. Jungwon, sin esperar nada, la llamó de inmediato para saber qué planes tenía hoy para su día libre, pero ella no tenía nada planeado, así que él le pidió almorzar juntos, pero como se sintió algo forzado, decidió mejor cancelar el almuerzo, y Yui aceptaba no almorzar con él, pero más bien cenar juntos, aunque en el mismo instante ella se arrepentía, pero él ya aceptó rápidamente, diciendo que irá a verla después del trabajo. Un poco más tarde, Jungwon y Yui regresaron al restaurante tomados de la mano, y esta vez ya no se sentían incómodos. Jungwon en la cafetería le preguntaba a Yui si no piensa pedir un Einstein. Obviamente fue algo bochornoso que había ocurrido hace tiempo. Jungwon le confesó que en realidad a ella no le gusta ese café, pero ya luego de hacer su pedido fueron a la mesa. Al sentarse, él le pedía tomar su mano, pero ella sentía que esto era demasiado, y en el fondo sabía que él es un hombre tan guapo e importante
decirle que ella al menos debería estar a su altura y vestirse bien. De pronto Jungwon le expresaba que si la está obligando a hacer algo que no quiere puede negarse. Trataba de pedirle que no se incomode, pero Yui sabía que tenían que acostumbrarse a esto, así que dio la iniciativa y le pidió su mano. Jungwon esta vez aceptó y feliz le decía que de ser así entonces podía estar tomándola de la mano todos los días y a todas horas, y ella le dijo que sí, sin darse cuenta que afirmó que también podían hacer otras cosas. Yui al decir sí, y luego dijo ¿qué? Un poco más noche nuevamente caminaban juntos y Yui se dio cuenta de que él no dejaba de mirarla. Sabía que está preocupado. En eso ella le mencionaba que había disfrutado mucho del paseo que dieron ayer, ya que normalmente ella nunca sale en la noche. Miraba a la gente caminar y sabía que todos ellos deben estar felices disfrutando del aire libre, algo que ella no puede hacer por miedo. Hace 10 años en el pueblo natal de Yui, ella comúnmente era acosada. Habían jóvenes esperándola para llevarla a casa y al rechazarlos estos se ponían violentos con ella. A medida que crecía recibió muchas más confesiones de amor y acoso por parte de sus compañeros. Creía que todo había mejorado cuando se mudó a Seúl para ir a la universidad, pero solo empeoró. Ya oír el eco de pasos apresurados en las calles y ser sujetada con brusquedad se volvió una costumbre. Muchos la habían insultado por rechazarlos. Incluso otros la acusaban furiosos de haberlos provocado. Es por eso que Yui jamás tuvo paz. Yui ya estaba cansada. En eso Jungwon, al verla triste, trató de animarla comentándole que a él le gusta hacer ejercicio, que incluso practica boxeo, natación, taekwondo, etcétera, etcétera, etcétera. Yui lo observaba y se daba cuenta de que él presume tanto, pero a la vez es como un niño travieso, muy apuesto, con un físico impresionante. Jungwon, al darse cuenta que ella lo miraba fijamente, le preguntaba si ya había terminado de admirar su cuerpo. Yui inconscientemente dijo sí, pero luego se puso nerviosa y más cuando Jungwon le expresó lo hermosa que se ve. Le recordaba que cuando él le dijo que siempre la va a cuidar no mentía, por lo que ella puede sentirse segura cuando está a su lado. Yui, aunque se sentía tranquila por sus palabras, sabía que esto es temporal, pero apreciaba su preocupación y le decía que ella también se va a esforzar mucho por pulirse con su trato. De pronto, a sus espaldas aparecía Yuseok, hermano de Yui, quien se sorprendió mucho al verlos tomados de la mano. Yui, al ver a su hermano rápidamente, soltó a Jungwon y le preguntaba qué estaba haciendo ahí, pero rápidamente presentó a su hermano y Yuseok le comentó que ya se había enterado que su vecino la había gritado de nuevo. Quería saber por qué no le contó nada. Yui, que no quería tener ese tipo de conversación frente a Jungwon, decidió llevarlo a casa inmediatamente y se despidió rápidamente de Jungwon. Ya en la casa, su hermano le interrogaba, preguntándole si está saliendo con ese hombre, porque estaban muy melosos. Yui se sentía frustrada porque no quería darle explicaciones a su hermano, y para su mala suerte justo había tenido que verlos, y ahora sí no podía negar que ellos dos estaban saliendo. Su hermano le decía que si en verdad le gusta a ella, a ese hombre. Yui no entendía a qué venía esa pregunta. Le dijo que sí, pero Jungwon mencionó que puede que tenga intenciones ocultas, porque nadie se acerca a una persona que incluso le ha roto un reloj, lo acusó de acosador e incluso le dio un número falso para que no la contactara. Yui ante esto le dijo que Jungwon se enamoró de ella a simple vista. Su hermano al escuchar esto le decía que si las cosas tienen que ser así, entonces él también es un rarito igual que ella. Y así empezaron a pelear. Aunque en realidad Joseok estaba preocupado por su hermana y le pedía que tenga cuidado. De pronto Yui recibió una llamada del número 25 y Joseok quería saber de quién es ese número, hasta que se dio cuenta de que se trata de Jungwon. Por otro lado, Jungwon iba de regreso a casa y había llamado a Yui. Ella le contestaba que no tenía que recogerla en la mañana porque tiene turno en la tarde y quería almorzar con su hermano. Jungwon no dejaba de pensar en lo que escuchó decir de su hermano sobre el vecino, así que se lo preguntó directamente. Yui mencionaba que no tiene por qué preocuparse por eso porque pronto se va a mudar. Pero esta vez Jungwon le pedía que cuando ocurra algo así, aunque crea que no es importante, le cuente primero a él antes que a su hermano, porque era su deber como su protector mantenerla a salvo. Jungwon esta vez quería que ella esté a salvo, aunque sea por solo 2 meses. Quería que le cuente hasta la más mínima cosa que le pasaba.
A la mañana siguiente, Yui, mientras almorzaba con su hermano, le contaba que Jungwon es todo un caballero, que está dentro de los 3 mejores hombres que había conocido en su vida. ¿Qué? Digo, el número 1 de los más apuestos. Y no entendía por qué estaba interesado en su hermana, aunque ella ya sabía perfectamente que no puede contarle a su hermano que todo se trata de un contrato. De pronto, su hermano le contó que el reloj que llevaba puesto ayer su novio vale más de 60 millones de wones. Yui, al escuchar esto, casi se atraganta y no entendía cómo su hermano lo sabe. Joseok le contó que su amigo, Yeonung, le había mostrado un catálogo con un reloj que soñaba tener algún día, pero que es difícil de adquirir incluso para él, que es adinerado. Y hablaba del amigo que siempre solía darle regalos. Sin embargo, su hermanito no entendía por qué ella le gusta a un hombre al cual le rompió un reloj de millones de wones. Yui quería darle una tunda para que deje de ser tan entrometido, pero de pronto él sacaba un chocolate de su bolsillo y se lo entregó a su hermana, advirtiéndole que no se deje engañar por ese chico guapo. Yui le decía que ella no lo ve como alguien guapo, pero obviamente su hermano no le cree nada y le preguntaba si más bien él no es guapo. Su hermana decía que no, realmente es horrible, según ella, porque para mí sí está lindo. Joseo, como todo un niño, le decía que él es tan popular en la universidad y que no han dejado de invitarlo a fiestas para buscar pareja. Incluso al acercarse a una cafetería siempre le dan cosas gratis o le piden fotografías. Incluso hasta le ofrecieron un departamento gratis. Su hermana le decía que ni se le ocurre aceptar algo así. Pero él en realidad lo que quería es que su hermana se dé cuenta que Jungwon podría estar jugando con ella, porque él, al ser un hombre guapo y adinerado, podría estar con cualquier chica que desee. Y aunque adoraba a su hermana, no creía que Jungwon realmente esté interesado de ella. Al escuchar esto, Yui recordaba que esto es verdad. Ya muchas chicas la han mirado con cara de envidia, pero sabía que no tenía nada de qué preocuparse. De todas formas, es un contrato que pronto terminará. Pero lo único que su hermano quería es que ella no se enamore de Jungwon, porque podría terminar sufriendo y mucho. Después de almorzar, Yui se dirigía hacia donde la estaría esperando Jungwon en su auto, pero de pronto recibió una llamada de él diciéndole que ya casi llegaba. Yui vio su auto blanco y enseguida le levantaba la mano para que parara porque pensó que se trataba de Jungwon. El auto blanco se detuvo. Ella abrió la puerta, pero vio a otro hombre. Se daba cuenta de que se había equivocado. Rápidamente se disculpó, pero este hombre al verla la invitó a entrar a su auto. Ella simplemente se disculpaba y se alejaba, pero este tonto se bajó del auto. Le decía que debería entrar ya que ella fue quien le hizo señales para que parara, que incluso la llevará a un lugar muy agradable. De pronto, el auto de Jungwon se detuvo en seco y él bajó inmediatamente hacia donde estaban ellos, preguntándole qué problema había. Yui le explicó lo que había ocurrido y que sí, ella había hecho señales para que este tipo parara. Jungwon de manera molesta le decía que ella se había equivocado con su auto, pero este tonto no le creía porque según él era el único que podría tener un auto de lujo, hasta que se quedó boquiabierto viendo el autote de Jungwon, nada que ver con el suyo. Sin embargo, cuando ese bobo culpó a Yui por haberle hecho señales y según provocarlo, Jungwon se enfadó. Le pedía a ese hombre que se marcha de inmediato. Este tonto, por la mirada que le lanzó Jungwon, se sintió intimidado. Y mientras tanto Yui y Jungwon se marchaban. Ese tonto miró el celular en donde estaba la foto de Yui en una página de encuentros secretos. Empezó a hablar mal de ella, diciendo que cómo es posible que algunos hombres hagan el ridículo por una cara bonita como ella. Pero lo que no esperaba es que Jungwon le escuchó y sin esperar nada lo golpeó contra el auto, diciendo que repita lo que ha dicho. Este hombre obviamente estaba muerto de miedo y le decía que mire su teléfono, pero a Jungwon no le interesaba, aunque este hombre tenía miedo de que si le mostraba la foto de Yui lo va a mandar al otro mundo. Jungwon le obligó a ese tonto a que se disculpe con Yui y le dio su tarjeta por si tiene algún inconveniente con él. Este tonto, al tomar la tarjeta, se dio cuenta de que él era nada más y nada menos que un ejecutivo muy importante y sabía que no podía tener problemas con él. Acercándose a Yui, se disculpó con ella por lo que había pasado y por lo grosero que fue. Pero por otro lado, en una reunión de la alta sociedad se encontraba la madre de Jungwon. Las señoras que la acompañaban le comentaban que habían escuchado que Jungwon ya tiene pareja. Ella sabía que su hijo era conocido por ser el soltero más codiciado del mercado matrimonial, por lo que ella no aceptaría a cualquier chica como pareja de él. Estas mujeres se sentían molestas porque creían que ella ya había aceptado a la pareja de Jungwon y que sus hijas ya no tenían ningún chance con él. De pronto ella les comentó que aceptará a esa chica como su nuera, si es que es una buena chica.
y estaba segura que Jungwon muy pronto se la presentará. Todas se asombraron muchísimo al ver que ella estaba dispuesta a conocer a su nuera y le decían que ella no debería permitir que su hijo se case con alguien que había encontrado por ahí. Una de las damas solo sonreía porque para su mala suerte ella no tiene ninguna hija, por lo tanto no compite con las demás. Y agregaba que la joven que está saliendo con Jungwon al parecer es muy hermosa, que su hijo la había visto y que mencionó que es más linda que cualquiera de las hijas de las otras presentes. Y así agregó que al parecer Jungwon tiene muy buen gusto. Y esta mujer, al escuchar esos elogios, sonrió. Al parecer se sentía muy satisfecha. Por otro lado, Jungwon estaba un poco molesto por lo que acababa de ocurrir. Yui le decía que ella debía memorizar su patente para que no se confunda nuevamente, pero Jungwon en realidad estaba celoso. Le hirvió la sangre cuando la vio así en esa situación. Tuvo miedo por un segundo de que si hubiese llegado un poquito más tarde, ella hubiese corrido peligro. En eso, Yui sacó el chocolate que le había dado su hermano y le pidió a Jungwon que abra la boca. Él no quería al inicio, pero al final lo hizo. Ella le dio el chocolate y él quiso actuar como un niño feliz ante un dulce, pero en realidad ese chocolate no estaba rico. Sin embargo, sí cambió el humor de todos. Al final, Yui le había prometido memorizar su patente para que nunca más ocurra esto y Jungwon le dijo que no es necesario. Simplemente, la próxima vez, no le haga señales a cualquier extraño. Él quería decirle que se volvió loco cuando la vio entrar a ese auto, pero decidió callar. Le acariciaba el cabello y le preguntaba ¿qué va a hacer mañana? Pues quería que vayan juntos de compras. Pero de pronto esa hermosa conversación fue interrumpida por la madre de Jungwon. A la mañana siguiente, mientras Yui se preparaba, regañaba a su hermano por el desorden que tenía en su cuarto. Pero él tenía una tremenda resaca debido a que la noche anterior, cuando Yui y Jungwon caminaban, se lo encontraron completamente borracho. Este loco incluso se había atrevido a decirle a Jungwon que qué le gusta de su hermana. Él le había contestado que todo y Yuseo con los tragos encima se había portado como el hermanito sobreprotector que vigilará al noviecito de su hermana. Pero ya hoy, mientras ella se avergonzaba por lo ocurrido de ayer, su hermanito alcanzó a ver el nuevo brasier de los que tenía su hermana y le comentaba que si piensa usarlos hoy. Su hermano estaba sorprendido y le decía que no debería usarlo, pues Jungwon empezará a imaginar cosas raras. Yui estaba tan molesta con su hermano, pero él continuaba diciéndole que no debería darle falsas esperanzas y luego quitárselas. Yui, esta vez de un grito, lo hizo callar. Ya no soportaba más su cacareo. Más tarde, Yui se encontraba con Jungwon. Ella estaba molesta por lo que su hermano loco le dijo y terminó diciendo en voz alta: uy, en verdad, él había nacido con un problema. Jungwon pensó que se refería a él, pero Yui le dijo que no, que simplemente estaba hablando de un rarito con el que había tenido que lidiar en la mañana. Jungwon rápidamente cambió su expresión y Yui le explicó que se trata de su hermano. Calmante, calmante. Aunque en parte sabía que su hermano tiene un poco de razón y aunque quiso defenderse no pudo, ya que la relación de ellos dos va a terminar pronto. Y no puede decirle la verdad o si no ya sabe que ese se le va a burlar. Así estaba pensativa, y en eso Jungwon empezó a subir y bajar la ventana del auto, e incluso le llevó un café. Yui ya se calmaba, y más bien le preguntaba qué tipo de chicas le gustan a su madre, inocente, educada, reservada, pero Jungwon pues jamás había pensado en eso, ni mucho menos en las cosas que le gustan a su madre. Yui le preguntaba de todo y él ya no sabía qué hacer, hasta que hizo una llamada a una tal Miho Baek. Yui tenía curiosidad por saber quién era hasta que de pronto, al otro lado de la línea contestó una mujer, y esto sí que la dejó asombrada. Al día siguiente, Yui estaba almorzando con su amiga Jeong, la cual la notó muy extraña. Le preguntaba qué ocurría. Yui, en realidad, después de la llamada de Jungwon, no había dejado de pensar en esa chica. Le preguntó a su amiga que como ella ha tenido muchos amores, debe saber cómo actuar en una situación así. Le contó que, supuestamente, a una amiga, ella había estado con su novio y él había llamado a su expareja enfrente de ella. Jeong podía adivinar que se trata de ella, y ella sabía que si a ella le hubiese pasado esto,
el chico ya no la contaría. Pero Yui no es de esas chicas, así que le dijo que ella debería tener la mente abierta, pensar que quizás ellos simplemente son buenos amigos. Jeon le preguntaba si acaso habla de Jungwon, pero Yui rápidamente lo negó. Pero ya su amiga se daba cuenta de que ella está en un aprieto, y al verla decaída y molesta se dio cuenta de que seguramente Jungwon está llamando a otra chica. De pronto Jeon le preguntaba a Yui si vio el mensaje de Ina en el cual las invita a beber al día siguiente. Yui obviamente no podía porque había planeado ir de compras con Jungwon, pero Jeon le comentó que Jungwon también asistirá y que además ese hombrecito está en la farmacia preguntando por ella, ya que ella no trajo el celular y no contesta su teléfono. Ya horas después, Yui llamó a Jungwon para explicarle que no tenía su teléfono, que lo había dejado en la farmacia, pero él solamente quería saber si estaba ocupada. Yui le contó que estaba muy ocupada, pero lo que ella quería saber es por qué aceptó salir a beber mañana. Él, en realidad, había aceptado porque Uijo le había dicho que Yui quiere ir a beber, pero ella, al enterarse de esto, le dijo que no, que ella aceptó porque él irá, pero que si desea pueden cancelar. Pero él le decía que si ella no desea, él puede cancelar y no ir. Y ella obviamente le decía que estaba feliz de que él también vaya, porque ya les hacía falta unos tragos. Pero, ¿qué pasará en esta noche de tragos? No sé. Pues esta historia continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Beretoons para más historias como esta. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!